El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Póngase sobre sus pies, hermano. Voy a pedirle que tengamos un momento de reverencia para leer la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Tómese su tiempo allí, búsquelo. El Evangelio de Lucas está allí entre los primeros libros del Nuevo Testamento. Viene Mateo, Marcos, después viene Lucas. El capítulo 13, como dicen aquí en Barranquilla, Soledad 13. ¿Ok? Los versos 6 al 9. Vamos a escuchar lo que dice allí la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Siga la lectura, por favor, que mi esposa va a tener. Esta es la traducción de Reina y Valera, la revisión del año 2000, la Biblia del siglo XXI. Escuche. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces dijo al viñador: he aquí, ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Por qué ha de inutilizar también la tierra? Entonces él le respondió diciendo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales y que esta palabra cale, penetre allí hasta lo más profundo de nuestra alma y la palabra sea de bendición para nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, nosotros hemos venido hasta este lugar con el propósito, Señor, de adorarte, exaltarte, ofrecer nuestros sacrificios espirituales, nuestras ofrendas, y lo hemos hecho, Señor, con alegría, con libertad. Ahora te rogamos, Padre, que al exponerse tu palabra, nuestros sentidos espirituales sean abiertos. Ilumínanos, Señor. Espíritu Santo esté trayendo entendimiento. Danos un corazón sabio, un corazón entendido, Señor. Haznos hombres y mujeres inteligentes espiritualmente para recibir tu palabra, Señor, y que ella transforme nuestras vidas, bendiga nuestras vidas, cambie nuestras actitudes, cambie el destino de cada uno de nosotros, nuestras acciones, nuestros frutos, Señor, y te sean agradables a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido, Padre. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. He titulado esta disertación La parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril. En la Biblia nosotros encontramos varios géneros literarios que Dios usa para hacernos conocer su voluntad, hacernos conocer su palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar con una obra literaria que es sobresaliente y va a encontrar diversos géneros, formas literarias diferentes que Dios usó
y por medio del cual inspiró a los sagrados escritores para darnos a conocer su voluntad, su propósito, su consejo. Es así que cuando usted lee, por ejemplo, los libros que escribe Moisés, usted va a encontrar que hay una diferencia entre lo que él escribe, la forma como él lo hace, a la forma, por ejemplo, como escribe un profeta. Llámese Jeremías, Isaías, etc. Vas a encontrar que hay diferencia también entre los escritores de los proverbios, los salmos, y los escritores de los evangelios. La razón es que en la Biblia hay diferentes géneros literarios, y así como hay diferentes géneros literarios, también los escritores sagrados fueron inspirados a comunicar la verdad, muchas veces en forma alegórica, en forma representativa o simbólica. Jesús fue un maestro excelente de la palabra de Dios. En realidad es el mejor de los maestros, el maestro más sobresaliente de las escrituras. Ningún profeta o apóstol tuvo la sabiduría, la inteligencia que tuvo Jesús para compartirnos la palabra de Dios, para darnos a conocer el consejo de Dios. Él como maestro fue excelente, fue sobresaliente. Él usó un método que hemos venido compartiendo con usted. Ahí está registrado en los evangelios, los relatos evangélicos. Él fue llamado el paraboleador. Paraboleador. ¿Por qué? Porque uno de los métodos que más usó para enseñar acerca del reino de Dios fue la parábola. La parábola es una forma de comunicar una verdad espiritual usando figuras retóricas, figuras de dicción que representan verdades espirituales. Pero es una forma que permite a aquel que tiene la actitud correcta al escuchar la palabra de Dios entenderla, pero a la vez encriptar, encubrir el mensaje, la verdad espiritual, a aquellos que tienen la actitud incorrecta. La clave entonces para entender una parábola es la actitud del corazón, la forma como se recibe, cómo reaccionas ante la palabra de Dios. Jesús usó entonces un mensaje parabólico, un mensaje encriptado con un propósito específico. El propósito era que la gente tuviera la actitud correcta, porque si tenían la actitud correcta al recibir el mensaje, ellos iban a ser salvos, ellos iban a entender el propósito de Dios, ellos iban a obedecer la palabra de Dios y a caminar con Dios. Pero aquellos que no tenían la actitud correcta, el mensaje mismo los condenaba, el mensaje mismo quedaba para ellos encubierto. Así que es interesante la forma como Jesús usó la parábola. Hoy vamos a hablar de una que hemos titulado la parábola de la higuera estéril. Vamos a escuchar algunas ideas introductorias de este mensaje y luego entonces entraremos a presentarles unos argumentos que explican la parábola y que nos dejan una lección espiritual. Escuche con suma atención, no se distraiga de pronto porque haya variedad de voces en lo que usted está escuchando, sino enfoques. Hemos orado y creo que el Señor es lo suficientemente poderoso para darnos inteligencia espiritual. Amén. Amén. Hay mujeres cuya matriz es estéril. Las causas son diversas: debilidad física, mala alimentación, descuidos personales, enfermedades diversas, vejez, y en ocasiones puede ser por causa de una maldición o ataque satánico. Una matriz estéril hace que una mujer no pueda tener hijos. Y hemos visto que las causas por las que una mujer tiene una matriz estéril son diversas. Entre las diferentes causas que hemos oído allí, que hemos escuchado,
Póngale más definición a eso, más brillo. Es por una maldición espiritual. Hay gente que no cree en las brujerías. Hay gente que no cree que los brujos existen. Pero escúcheme bien, el hecho de que usted no crea que no existen los brujos, que no existe la brujería, no quiere decir que no sea cierto esto. Lo que sucede es que los brujos de hoy no son como los pintan los artistas, los caricaturistas, que andan por ahí volando en una escoba, la nariz larga y un sombrero. Los brujos de hoy no son así. Más, no se hacen llamar ni siquiera brujos. Doctores, parapsicólogos, Madame Fulano, ¿sí? El psíquico, el sanador pránico, el vidente, nombres modernos, reciclados, pero al final, en el fondo, lo que siguen siendo son brujos. Son brujos, espiritistas. Gente que tiene contacto con las tinieblas. Y esta gente muchas veces hacen conjuros para maldecir a una mujer para que ésta no tenga hijos. A veces esa maldición es ancestral. A veces viene como consecuencia del pecado de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Hay casos de mujeres y de familias que por generaciones padecen de esterilidad. No tienen hijos. No tienen hijos, no pueden hacerlo. Es una desgracia realmente que una mujer no pueda tener hijos. Cuando eso le sucede a un hijo de Dios, a una hija de Dios, debe buscar la causa. Debe buscar la causa. Porque en el diseño de Dios para el matrimonio, para las parejas cristianas, está contemplado el hecho de la perpetuación de la raza. Y la única manera en que la raza se perpetúa es por medio del nacimiento de hijos. Entonces, cuando esto no se consigue, los matrimonios se frustran y los matrimonios no alcanzan realmente el propósito para el cual Dios lo diseñó. Hay que buscar la causa, sea cual sea, encontrarle remedio también a esto, porque es una bendición tener hijos. Los hijos son herencia de los padres. Yo sé que usted aquí de pronto Dios le ha permitido la bendición de tener una familia, tener hijos, ¿verdad? Y me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Los hijos, la crianza no es tan fácil. Las madres que están aquí saben de lo que yo estoy hablando. No es fácil criar hijos, pero es una satisfacción criar hijos, encomendarlos o encaminarlos en los caminos del Señor y verlos un día, ¿verdad?, sirviéndole al Señor. Eso es satisfactorio. Eso paga todos los esfuerzos que se hayan hecho mientras los estábamos criando. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Sea cual fuera la causa de la esterilidad, es una desgracia. Por el contrario, la productividad es una bendición. Génesis 1, 27 al 28. Vamos a leer allí, porque cuando Dios creó al hombre, Dios hizo una declaración para bendecir al hombre. Eso está allá en Génesis, capítulo 1, versos 27 y 28. Escuche lo que dice ahí la palabra de Dios. Creó pues Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Se puede escuchar. Dios crea al hombre y lo faculta para que el hombre fuera fecundo, para que el hombre se pudiera multiplicar.
Dios no le da ningún mandamiento, no hace con él ningún pacto, no le da ninguna ordenanza. Lo que Dios hizo inmediatamente creó al hombre fue bendecirlo. Les dijo: fructificad y multiplicaos. Usted puede darse cuenta entonces que la única manera de ser fecundos, de ser fructíferos, de ver multiplicación en todo lo que hacemos, si no es por la bendición de Dios, usted jamás podrá alcanzar eso. A ver si me hice entender. Usted puede tener todos los recursos que quiera y montar todas las empresas y proyectos que usted quiera, pero si usted no tiene la bendición de Dios, esa empresa no va a prosperar. Esa empresa no va a ser fecunda, no va a ser productiva. Esa empresa no será de bendición. ¿Sabe por qué? Porque carece de lo más importante. Carece de la bendición de Dios. Así que el ser humano, el hombre, la mujer, desde que fue creado en bendición, para fructificar, para multiplicarse. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Esa es la bendición que tú y yo poseemos y tenemos. Esa es la bendición. De pronto tú no tengas recursos físicos, financieros. De pronto tú no tengas capacidades, habilidades. Pero si tienes la bendición de Dios, tienes una promesa. Has de ser una persona fructífera. Has de ser una persona que multiplicará todo lo que haga. Amén. En cierto modo, hay iglesias y creyentes que son como la matriz de una mujer estéril, pues la debilidad espiritual, una mala dieta espiritual, el descuido del testimonio, el pecado, el conformismo y a veces la obra del diablo en algunos creyentes no dejan engendrar a nuevos hijos espirituales. Aquí hacemos entonces un paralelo entre lo que es la capacidad que una mujer tiene en su matriz de gestar y de parir hijos, con la capacidad espiritual que tiene un creyente para gestar hijos, engendrarlos y parirlos espiritualmente. Así como hay mujeres que tienen matrices estériles, también hay iglesias y hay creyentes que están en esterilidad espiritual. Están en maldición, están en desgracia. Y posiblemente una de las causas de esa condición se deba a lo que usted ha escuchado. A veces puede ser el pecado. La persona nació de nuevo, experimentó el nuevo nacimiento, pero la persona continúa con hábitos pecaminosos. No abandona, no renuncia a estos vicios, a estos hábitos pecaminosos. Y esto le impide reproducirse espiritualmente. Le impide tener hijos espirituales. Le impide ser productivo. A veces puede ser debilidad en el carácter o cualquier otra causa. A veces incluso puede ser porque espiritualmente esta persona no tiene fuerza. Usted sabe que a veces no es tanto la matriz de la mujer la que está incapacitada, sino que a veces es el hombre el que no tiene fuerza en el semen. Ahora, yo no sé si usted se ha dado cuenta en la palabra de Dios cómo es que nacen los hijos espirituales de Dios. Pero allá en Juan capítulo 3 dice que los hijos de Dios nacen por una combinación
entre la palabra y el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Nicodemo no entendió, y Jesús le explica: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la palabra. Nacer del Espíritu es nacer por el poder del Espíritu Santo. Hay una obra de regeneración espiritual que se da en la persona que recibe la palabra, es engendrada por el Espíritu Santo y nace espiritualmente de nuevo. ¿Se lo explico nuevamente? Así es que nacen los hijos de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 13 dice que los que son hijos de Dios no nacen por voluntad de carne ni de varón, sino que son engendrados por Dios. ¿Por Dios quién? Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra como la simiente, el semen de Dios. ¿Eso no es fuerte? Pero eso es la palabra. La palabra es la simiente incorruptible que da vida espiritual a aquel que está muerto en delitos y pecados. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso, hermano. Ahora, si usted es débil en la palabra, en el conocimiento de la palabra, usted es como un hombre que tiene un semen que es débil. ¿Qué va a engendrar? Nada. No podrá engendrar vida. Por eso es que el asunto de estudiar la palabra no es optativo para el creyente. Esto es importantísimo. Esto es un asunto de vida y muerte, porque es que en la medida en que yo tengo la palabra, tengo la fuerza de la palabra, es que yo puedo engendrar hijos espirituales para Dios. Amén. Amén. La Biblia nos cuenta de una parábola en la cual se presenta el mismo problema como una higuera. Vamos a describir la situación. Primero, la parábola, ya usted sabe cómo la hemos titulado, ¿verdad? Parábola de la higuera, ¿cómo? ¿Cuál era la condición de esa higuera? Estéril. ¿Qué entiende usted por estéril? no, Y eso puede estar representando hechos reales. A lo mejor, y dile: ¿serás tú esa higuera, hermano? Un viñedo. Era un campo, una finca donde había varios. Había uvas, lo más seguro. Y allí sembraron la higuera, un árbol de higos, una fruta comestible en Israel, que a su tiempo daba un fruto, era muy dulce y era delicioso. A Jesús le gustaban los higos. A él le gustaban los higos. Así que lo primero es eso. Esa higuera había sido plantada. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Entiéndelo espiritualmente. Había sido establecida en la Biblia. Ahora miremos qué representan estos elementos que están descritos ahí en esa parábola. la higuera representa la nación de Israel. Número 1. Joel 1:7. La higuera representa a quién, dijimos. En primera instancia representa a la nación de Israel. Así que el mensaje que el Señor estaba dando mientras estaba enseñando esa parábola, los judíos estaban atentos porque el asunto era con ellos. Ellos entendieron, la cosa es con nosotros. Un profeta llamó a Israel la higuera del Señor. Un profeta. Así que por eso ellos estaban siendo aludidos. Yo me imagino la cantidad de personas que estaban ahí escuchando al maestro. Y cuando le escucharon, una higuera fue plantada. Esto habla de nosotros, habla de nuestra nación. ¿Qué profeta fue el que lo dijo? Vamos a escuchar el texto y usted lo busca también. Joel 1:7. Joel capítulo 1 verso 7. Vamos a leer el texto y usted escucha lo que el profeta había declarado siglos antes. Ha convertido mi vid en desolación. ¿Ha convertido qué? ¿Mi qué?
Mi vid. Mi vid, o sea, mi viña, el viñedo, el lugar donde se siembra la uva. Y mi higuera en tronco. ¿Y mi qué? Higuera. ¿Y qué fue lo que dijimos en primera instancia con respecto a la higuera esta? Que la higuera había sido plantada. Entienda, no era una higuera silvestre. Una higuera silvestre era aquella que crecía fuera de los viñedos, en el monte. Esta había sido plantada. Joel entonces dice: mi viña, mi higuera. ¿A quién se está refiriendo entonces? Efectivamente, es a la nación de Israel. Ahora, no estaba sola. La nación como tal no estaba sola, estaba rodeada de otras plantas. Estas plantas representan las naciones. Pero Dios había puesto sus ojos y había elegido para sí, de su preferencia, a una nación, a un pueblo. ¿Cómo se llama? Israel. La ha desnudado por completo y la ha derribado. Sus ramas han quedado blancas. Eso nos habla del trato que el Señor tuvo con su pueblo, con su nación, durante su relación con él. Dios muchas veces permitió que pueblos vecinos cogieran a su higuera, la desnudaran, la pelaran, la desolaran. Eso porque Dios lo permitía para castigar a su pueblo. Este pueblo era un pueblo desobediente, rebelde. Y en su trato con ellos, Dios permitía que estos pueblos, estas naciones, hicieran estas cosas con su higuera. Dios lo permite. Y cuando Dios lo permite, por algo es la consecuencia de una mala actitud, un mal comportamiento de su pueblo, de sus hijos. Sigue siendo igual. Dios sigue haciéndolo igual hoy. Cuando usted camine mal delante del Señor, que usted dice y profesa que es hijo de Dios, escuche, lo que usted siembra, usted va a cosecharlo tarde o temprano. Y no tiene que morirte para eso. Aquí mismo lo vas a cosechar. A su nombre. La higuera representa también la vida de un creyente o líder o iglesia estéril. Ahí lo ve. No solo en la nación, en primera instancia representa a la nación, pero esta higuera nos representa a nosotros, en forma personal, individual, o también como iglesia, en forma colectiva, o puede representar a un ministro, un ministerio, pero que está en la condición de esta higuera. Está sin fruto, no está dando fruto. Así que esto no es solamente con Israel. Esto es contigo, mi hermano, esto es conmigo, esto es con nosotros como iglesia. Amén. Amén. Así es. La viña representa el reino de los cielos que ha sido plantado entre los hombres. Ahí está. Dijimos que la higuera fue plantada. ¿En dónde? En una viña. Pues muy bien. Esa viña representa el reino de los cielos. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepientas. Ese mensaje lo predicó el Señor, lo predicaron sus profetas, sus apóstoles, lo predicaron y se sigue predicando hoy. La viña de la que está hablando el Señor es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a todas las naciones. El mensaje que yo estoy predicando hoy, el mensaje que están predicando los ministros del Evangelio en el día de hoy, es el mensaje no de ellos, no es de su iglesia, no es de su organización. Es el mensaje del reino de los cielos.
Es el mensaje del reino de los cielos. Jesús, para explicar el nacimiento, la extensión y la consumación del reino de los cielos, usó las parábolas. Cuando usted lee una parábola, usted debe saber en qué etapa del reino, en qué etapa está ocurriendo esa historia de esa parábola. Si es en el nacimiento, si es en la extensión o propagación, o si es en la consumación. Cada parábola narra un momento de ese reino, de la venida de ese reino. Aquí está hablando de una parábola que había sido, de una higuera que había sido sembrada y no estaba dando frutos. Es obvio que está hablando de la segunda etapa. El reino se establece y luego que se establece el reino tiene que extenderse. Esa es la segunda etapa. Y un día el reino se va a consumar. El reino va a venir, como se lo expliqué antes. El reino va a venir, pero primero debe llegar al corazón de cada ser humano, el que lo recibe. Cuando llega al corazón, esa persona, si persevera hasta el fin en el reino de los cielos, un día va a estar en el reino de Dios. Entienda entonces, el reino de los cielos es parte del reino de Dios. El reino de los cielos es espiritual, es invisible. El reino de Dios no. El reino de los cielos se ha establecido en el corazón de aquel que es creyente. El reino espiritual, el reino de los cielos, se ha establecido en el corazón de aquel que es creyente, no en todos. En esta tierra hay más de 7.000 millones de habitantes, pero en muy pocos el reino se ha establecido, el reino de los cielos. Ahora bien, los únicos que van a participar del reino de Dios cuando se manifieste visiblemente y se establezca en esta tierra son aquellos que tienen el reino de los cielos en su corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso, mi amado hermano. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria. Y esto es algo que, si tú lo quieres creer, lo crees. Si no, no lo crees. Lo desecharás. Pero al final de tus días, al final de la historia, te vas a dar cuenta de quién tenía la razón. Segundo, la higuera no tenía fruto. Aquí hay una desgracia. Llegó el tiempo del fruto. Todo árbol que se siembra, uno espera que después de un tiempo en que él se establece, germina, que comienza a crecer, a desarrollarse, llega un tiempo en que él primero presenta flores. Y después que presenta la flor, dentro de esa flor está la semilla. Y esa semilla crece, madura. Y ahí está el fruto. Llegó el tiempo del fruto. Y el dueño fue a percatarse y a recoger su fruto. Seguramente él había invertido tiempo, había invertido dinero, recursos, tecnología, todas estas cosas. Y cuando va, se da cuenta que la higuera, nada, pelada, pura hoja, puro verde, no había nada allí maduro, nada. ¿Ven? Una desgracia. Escuchemos. La higuera tuvo tiempo para producir su fruto. Tuvo tiempo. En el texto usted se da cuenta que la parábola nos narra que el dueño esperó tiempo. Él no le pidió fruto
A su higuera no le pidió fruto, inmediatamente la sembró. Él esperó un tiempo. Esperó. Así que la higuera tuvo tiempo de dar su fruto, pero no lo tenía. Bien, aquí hay una poderosa verdad espiritual que tiene aplicación en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el reino de Dios se establece en nuestros corazones, cuando el reino se establece, es como cuando se siembra una semilla en la tierra. Esa semilla a su tiempo tiene que germinar y a su tiempo tiene que crecer y presentar fruto. Eso se espera. No solo eso, sino que el fruto contiene la semilla que se puede volver a sembrar para que dé o para que se siembren más plantas y estas plantas produzcan a su vez más fruto. Un creyente, cuando recibe el mensaje, recibe la simiente de Dios, recibe la palabra de Dios, recibe al Espíritu Santo, el creyente nace, pero el creyente está llamado a crecer, a madurar, a producir fruto y a propagarse posteriormente, a extenderse. Eso se espera de cada cristiano. Eso se espera de ti, se espera de mí. El fruto entonces tiene que manifestarse porque es que el fruto contiene la semilla. Semilla que después que la gente se come, o fruto que después que la gente se come, toma la semilla y si la quiere sembrar, la siembra y se propaga la planta. Así es en la vida espiritual de cada uno de nosotros, así debe ser. Entonces, cuando un creyente está recibiendo y recibiendo y recibiendo, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y no hay propagación, no hay fruto de extensión, no hay fruto de reproducción en ese creyente. ¿Qué pasa con esa planta? ¿Qué pasa con ese creyente? Mi amado hermano, lo único que hay es cortar eso, porque no se ha reproducido. ¿Está entendiendo usted el asunto? ¿Usted se acuerda que aquí un miércoles antepasado, el Señor dio una palabra profética? ¿Qué dijo con respecto a muchos creyentes acá? Que el hacha estaba puesta ahí en la raíz y que iban a ser cortados, que no daba fruto. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de un asunto que nos compete y que es importante, un asunto de vida o muerte. La higuera tenía más de 3 años de haber sido plantada. Había tenido tiempo de producir frutos incircuncisos. En Israel, escuchen con atención, cuando se plantaba una higuera o cualquier árbol frutal, la primera cosecha que se levantaba no era para el dueño, no era para el dueño. Esa cosecha se levantaba al primer año. Se llamaba frutos incircuncisos, así se llamaba. Hay un texto ahí que nos habla de eso. Levítico 19, 23 y 24. Vamos a leerlo. Cuando hayáis entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales. Toda clase de árboles frutales. ¿Sí se da cuenta? Dejaréis sus primeros frutos sin cosechar. Dejaréis, ¿cuáles frutos? Los primeros. Los segundos, ¿cuáles? Los primeros. Dice, sin cosechar. Déjalos allí, no los coseches, no los levantes. Por 3 años no serán cosechados.
¿Cuántos años tenía que dejar el fruto allí sin cosecharlo en la planta? ¿Cuántos? Mírelo, 3 años. 3 años. Siga leyendo el texto. Y su fruto no se comerá. El cuarto año, todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza a Jehová. El cuarto año, los 3 primeros años, los frutos se dejaban ¿dónde? Allí en el árbol. Pastor, pero seguramente se caían, se podían. Posiblemente algunos se dañaban, otros caían. Pero ¿para quién crees tú que eran esos frutos que se caían de los árboles y no se cosechaban? ¿Para quién crees tú que era? Dios tiene todo pensado. Eso era para la viuda, para el huérfano, para el más necesitado, para los pobres en Israel que cosechaban y estaban atentos a eso para cosechar y tener ellos comida. El cuarto año, todo su fruto será santo. ¿Será qué? ¿Qué quiere decir la palabra santo allí? Apartado. Apartado, separado. ¿Pero para quién? Escuche. Una ofrenda de alabanza a Jehová. Entonces era la primicia. Ahí está. Pero la primicia para Dios. ¿De quién son las primicias? Entonces, ¿de quién son? Del Señor. Fíjate que allí el dueño no podía meter la mano en eso. Tenía que esperar 3 años, frutos incircuncisos. Y el cuarto para el Señor. Entonces, ¿cuántos años tenía que esperar el dueño para poder disponer de los frutos de sus árboles? ¿Cuántos años por lo menos? 4. El quinto año podréis comer de su fruto, Ahí lo tienen. para que os aumente su producción. Yo Jehová vuestro Dios. Decreto, palabra de Dios. Mira qué interesante. Si se sometía el árbol a ese proceso, ahí estaba la garantía de que el árbol iba a seguir produciendo. Lee la última parte del texto. El quinto año podréis comer de su fruto, para que os aumente su producción. ¿Para qué? Para que se aumente su producción. Ahí estaba la garantía, la promesa de parte del Señor de que si se hacía eso, ese fruto, ese árbol nunca iba a ser estéril, siempre estaría produciendo. A su nombre. ¿Te das cuenta entonces por qué es que estamos llamados a producir fruto? Porque en la medida en que tú lo hagas de acuerdo al tiempo que Dios ha establecido en que tu vida debe dar fruto, eso Dios va a garantizar de que siempre permanezca, de que siempre seas productivo, que siempre estés generando bendición, estés generando nuevos hijos espirituales. La clave entonces está en someternos al proceso de Dios y esperar el tiempo de Dios. Cuando un creyente llega a los pies de Cristo, se convierte, no está llamado a producir frutos de arrepentimiento de inmediato. Tiene que esperar un tiempo. Porque si usted ha entendido que usted es como esa higuera, que somos como esa higuera, hay un tiempo entonces que hay que esperar en la vida de ese creyente para que él comience a dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos años por lo menos habría que esperar que esa persona dé fruto, que muestre cambios genuinos? ¿Cuántos años? 4 años por lo menos. 4 años. Ahora yo no sé cuántos años tendrán aquí cada uno de ustedes. Sé por lo menos que hay pioneros aquí, comenzaron con la obra aquí en este lugar, como por ejemplo la hermana Sara Torres, la hermana Magali y algunos que puedo recordar, pero el resto han venido llegando en el transcurso de estos 7 años. Se supone que por lo menos ellas dos ya deben estar produciendo fruto.
Ahora, pregúntense, las hermanas mencionadas, si en realidad tienen fruto. Porque a partir del 4.º año se esperaba o se espera que el creyente dé fruto. Estoy hablando de reproducción espiritual. Estoy hablando de nuevos creyentes, hijos espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Ahora, los que tienen más de esos años, más de 7 años, la pregunta todavía es válida también para ustedes. Pastor, yo tengo 15 años. 15 años. ¿Y cuántas almas has llevado a los pies de Cristo ya? ¿A cuántos te has ganado para el Señor? ¿En cuántos usted se ha reproducido espiritualmente? Había tenido tiempo de dar la primicia para el Señor. Había tenido tiempo de dar frutos y semilla para el dueño de la viña. La higuera tenía más de 5 años en esterilidad e inutilidad. ¿Usted se da cuenta? Por lo menos tenía más de 5 años cuando el dueño del viñedo llegó y dijo: dame frutos de esa higuera. ¿Usted sabe por qué entonces él tomó la determinación que tomó? Porque él había esperado el tiempo. Este hombre no era un hombre injusto que le pedía fruto a un árbol que todavía no tenía el tiempo para dar fruto. Y el tiempo estaba. Y cuando él se cerciora, dice: no, corta. Ya tuvo tiempo. Habían pasado los 3 años de los frutos incircuncisos. El 4.º año, que era la primicia para el Señor. 5.º año. Y el tipo llega y se da cuenta y dice: no tiene fruto. Esta es una higuera estéril. Qué tristeza, ¿no? Cuando el Señor examina nuestras vidas y se cerciora de lo mismo. Qué tristeza. Pero escúchame, hay consecuencias de esa esterilidad. Hay consecuencias. Y esas son las que el Señor quiere que usted no las viva. Porque las consecuencias son dolorosas, son trágicas. Este es el cuadro de muchos creyentes hoy, sin fruto ni circuncidados de corazón. Ahí está. Se llaman frutos incircuncisos los 3 primeros años de cosecha, porque representan un proceso en la vida de un creyente. De su pene, de su miembro viril. Lo que Pablo dice es que Dios espera que tú circuncides es tu corazón. Ya ahora puedes entender cuánto tiempo Dios espera que esa circuncisión del prepucio de tu corazón ocurra. ¿Cuántos años espera Dios? Por lo menos en el 4.º año ya tienes que haber circuncidado tu corazón. Dios espera 3 años. En el 4.º ya se espera que usted se separe, se consagre para Dios, como se hacía con los frutos del 4.º año. Tercero, el dueño de la viña tomó una decisión. El dueño de la viña representa al Señor. El dueño de la viña representa entonces ¿a quién? A nuestro Señor. Porque la iglesia es la viña del Señor en este tiempo. Usted y yo somos la viña del Señor. Su iglesia, eso es lo que representa. La viña del Señor. El asunto es como nos enseña la palabra de Dios, en la viña del Señor hay de toda clase de árboles. Hay trigo en la viña del Señor, ¿sí o no? Pero también hay cizaña. También hay cizaña. Todo árbol, dice la palabra de Dios, por tanto, que no da fruto, es cortado, es echado al fuego. Se usaba para las chimeneas, para leña, porque no servía si no era para eso.
Pero el propósito de Dios, cuando Él establece su reino en nuestros corazones, cuando Él establece su palabra en nuestros corazones, el propósito de Dios es como al principio cuando Dios creó al hombre. El propósito es que fructifiques y que te multipliques. ¿Eso está claro, amado hermano? Amén. La decisión del dueño fue cortar la higuera, pues era inútil. Juan el Bautista dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Todo árbol que no da buen fruto, dice que es cortado, echado fuera al fuego, es sacado de la viña. Eso de ser echado fuera es que es sacado de ¿a dónde? De la viña. ¿Y qué es lo que representa la viña? El reino. El reino. Mire hasta dónde llega la consecuencia de no dar fruto. No solamente es que vas a ser cortado, sino que vas a ser sacado del reino. Ahora, ¿quién te va a sacar? ¿El pastor? ¿La pastora? No, mi amado. Allí Juan el Bautista dice que el hacha está puesta y esa hacha la pone en el mismo Señor, el dueño de la viña. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Mira, yo quisiera que usted y yo sienta que si el asunto es conmigo, yo sentirle el filo del hacha cerquita de mí. Porque tú sabes cuando uno es amenazado de un peligro, tú sabes cuál es el instinto de inmediato que se levanta, que se manifiesta. ¿Tú sabes cuál es? Cuando tú te sientes amenazado, cuando tú te sientes en peligro, ¿tú qué haces? ¿Cómo reaccionas? Hermano, corre, que el asunto es contigo. Escápate. Aléjate de esa hacha, porque es el hacha del Señor. Quisiera que sintieras, si este es tu caso, sintieras eso, que el hacha la tienes ahí cerquita y que escapes de eso. No te dejes cortar. No se deje cortar. Cuarto, el viñador intercedió por la higuera. El viñador representa a los pastores genuinos del Señor. El labrador pidió más tiempo para la higuera. Ahí está. El obrero rogó una oportunidad para cavar y abonar la higuera. Cuando el dueño dijo, el Señor, córtala. El labrador, el viñador, el administrador de la viña, el pastor le dijo al Señor, le dijo al dueño: ten misericordia. Yo sé que tienes la razón. Yo sé que lo que tú estás haciendo es correcto. Tú no quieres perder más tu tiempo, tu dinero. Tú no quieres perder más tu esfuerzo. Yo sé. Pero dame un año más. Dame un año más. Dame un tiempo más. Dame la oportunidad. Dale mejor la oportunidad a esa viña, a esa higuera. Dale la oportunidad, Señor. La Biblia nos dice que el viñador dijo, ok. El dueño de la viña, dijo, ok, está bien, tómate el tiempo. El pastor, el labrador, dijo, dame un año. Te garantizo que si después del año, luego que yo la cabe, la abone, la pode, ella dé fruto. Si no da fruto, con todo esto que vamos a hacer, entonces sí, córtala. Es lo que dice ahí, ¿no? Cavar es ahondar para afirmar las raíces. Ajá. Remover la tierra o fundamento de una planta. ¿Cavar qué es? Repita. Escúchelo. Ahondar para afirmar las raíces. Remover la tierra o fundamento de una planta. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer entonces si el asunto es contigo? Si el hacha la está sintiendo ahí cerca, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que cavar, tienes que
ahondar, tienes que echar raíces. Tienes que profundizar. ¿Ya ves por qué es que la vida cristiana no se puede vivir superficialmente? Que es un asunto de compromiso. Porque cuando yo me comprometo, yo me estoy enraizando, estoy profundizando. Cuando yo me comprometo con el estudio de la palabra de Dios, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy profundizando, estoy echando raíces. Usted escuchó aquí al pastor Oscar Flores, que nos estuvo diciendo que los árboles tenían una característica que es sobresaliente. Uno, ellos crecen hacia arriba, buscando la luz, ¿verdad? Ese fenómeno se llama fototropismo. Nosotros también debemos crecer hacia arriba, buscando la luz del Señor cada día, como los árboles. Segundo, dice, y eso es verdad, crecen más hacia abajo que hacia arriba. Primero hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos buscan, las raíces buscan el agua, buscan la humedad. Y entre más profundo sean las raíces, más arraigado está ese árbol. Pueden venir tormentas, pueden venir centellas, truenos. Un rayo puede partir el árbol en dos. Pero como tiene raíces bien profundas, él vuelve a renacer. Amén. Eso es cavar. Dile al hermano que tiene al lado, tienes que cavar más. Hay que cavar más. Hay que cavar más. Ahí hay otro significado, escuchen. Abonar es colocar nutrientes a la tierra para fortalecer y alimentar la planta. Eso es abonar. Yo trabajé en una empresa que importaba un abono, urea, que se usaba para como un fertilizante para el café, para los árboles del café. Yo trabajé un tiempo en la Federación Nacional de Cafeteros y ahí me tocaba ver, supervisar las importaciones que hacían de urea, y yo veía lo que hacía esa urea. Eso es abono. Pues déjeme decirle, nuestra vida espiritual, para que pueda dar fruto, tiene que ser abonada. Hay una urea espiritual que tú necesitas consumir. Esa urea espiritual es la palabra de Dios, es la oración, es el ayuno. Necesitas ejercitarte. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando nosotros hacemos esto, hermano, estamos ejercitados. Y tú sabes lo que hace el ejercicio, ¿verdad? Tú haces ejercicio y tú estás fuerte, estás saludable. Amén. El que no hace ejercicio se nota. Se nota, se le nota. Mírele el cuerpo para que usted está haciendo ejercicio. Él está experimentando una metamorfosis, pero es la del cóndor, tú sabes, ¿no? Con dolor por aquí, con dolor por allá y por todas partes. Porque no hace ejercicio. Le duele todo. Hasta el pelo. Ay, hoy me levanté, me duele aquí. La tarde le duele por otro lado. Cuando se acuesta, uy, qué cansado. Es eso. No te estás ejercitando. La Biblia enseña que aquellos que crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, sus sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un programa de estudio, de lectura, de meditación bíblica personal, esto debe ser parte de tu vida, porque eso es abonar tu vida. Amén. Para que puedas tener fruto. El pastor reconoció que después de esta oportunidad, si no había fruto en la higuera, había que cortarla. Eso es. Dijo, Lee, estoy de acuerdo contigo. Dame el tiempo, yo me voy a tomar, voy a hacer mi trabajo. Ese es el trabajo de un pastor. Y si después de esto nos cercioramos que nada, no hubo nada, no hubo fruto, entonces sí, córtela. Debe decirle, hay un tiempo que Dios da para que estas cosas se den. No esperes la última hora, no esperes el último momento para hacer lo que
Tú sabes qué tienes que hacer. Conclusión. Concluimos. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? Póngase de pie, mi amado hermano. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? Mire, escuchen. 2 clases de frutos. Frutos de calidad Fruto de calidad. y frutos de cantidad. Dígalo conmigo. Fruto de calidad. Fruto de calidad. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Carácter. Carácter. Y frutos de cantidad. Fruto de cantidad, ¿qué es? Extensión. De extensión, de producción. Dios espera que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios espera que nos apartemos del pecado en todas sus manifestaciones. Dios espera que nos consagremos en cuerpo y alma al servicio de su obra aquí en la tierra. Dios espera que nos amemos los unos a los otros. Eso espera Dios de cada uno de nosotros. Esos son frutos de un genuino arrepentimiento. ¿Cuántos pecadores arrepentidos hay aquí? Amén. Esos son los frutos que Dios está esperando de nosotros. Léalo nuevamente, pastora. Dios espera que nos amemos los unos a los otros. Dios espera que seamos generosos con su obra. Dios espera que ganemos almas para su reino. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está produciendo usted ese fruto? ¿O todavía le falta? Dios espera que apoyemos la visión de los pastores. Dios espera que nos comprometamos, nuestros recursos y tiempo en beneficio de su reino. Dios espera que honremos y respetemos a nuestros dirigentes espirituales. Amén. Dios espera que seamos fieles e íntegros en medio de esta generación decadente. Amén. ¿Cuántos se comprometen con Dios para dar ese fruto? Amén. Si nosotros no damos estos frutos, tarde o temprano llegará la hora en que Dios nos cortará de su reino. Intercedamos a Dios para que Él nos dé en su misericordia una oportunidad más y poder llevar frutos que glorifiquen su santo nombre. Amén. ¿No está dando el fruto que Dios espera? Pídele a Dios misericordia. Vamos a interceder. Que Dios tenga misericordia y que este tiempo del cual hemos hablado, que ya es el último tiempo para la iglesia aquí, sea un tiempo productivo en tu vida, en mi vida. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, rogándote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque reconocemos, Señor, que no estamos en ese nivel de producción, pero tú eres un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, un Dios de longanimidad, un Dios de oportunidades, y te la estamos rogando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mientras usted ora al Señor, hable con Dios lo que usted tenga que hablar. Yo sé que esta palabra ha llegado a su corazón. Yo quiero dirigirme a aquellos amigos que nos están visitando en el día de hoy, para que tomen la decisión, hoy, tomen usted la decisión de invitar a Jesús a que llegue a su corazón, a entronarlo. Cuando Jesús llega el reino de los cielos a tu vida. Y la llegada del reino de los cielos a tu vida garantiza la promesa de que un día también vas a estar en el reino de Dios. Si usted decide eso hoy, le voy a invitar para que ore junto conmigo. Ore junto conmigo en esta oportunidad. Usted tendrá ocasión para hacer después sus propias oraciones, pero en esta ocasión déjese dirigir y repita conmigo estas palabras. Diga conmigo: Señor Jesús. Dígalo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y reconozco que tu palabra es verdad. Te pido perdón, Señor, por mi indiferencia. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Lávalos, límpiame, perdóname y olvida mi pecado. Creo que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario puede hacer esto. Yo confieso a Jesús, dígalo, yo confieso a Jesús como mi Señor, mi Dios
y mi único Salvador. Y te invito a entrar en mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el reino, en el libro de la vida. Gracias, Señor. Creo que moriste, resucitaste para darme perdón, salvación y vida eterna. Hoy me confieso ante ti y declaro que por la fe, soy hijo de Dios. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.